Buenas tardes, mi nombre es Elquisiomara Florian Monar, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y en esta tarde se encuentra conmigo el señor Gavilán, quien ha accedido por medio de un consentimiento informado y ha compartido conmigo su historia de vida para realizar una línea de tiempo y de esta manera poder hacer una entrevista. Buenas tardes, señor Gavilán. Buenas tardes. Señor Gavilán, para dar inicio a esta entrevista, como le había informado, son más o menos 10 preguntas que vamos a plantear. Ok. Eh, Iniciando, ¿cuáles son los recuerdos más trascendentales de su infancia? Mis recuerdos más trascendentales pues son varios. Eh, Entre ellos pues uno de los que más me marcó fue la desaparición de mi mamá. Digamos el caso que más me sigue aterrando porque aún así, a pesar de los años, pues es algo que no se puede cambiar. Ella se desapareció precisamente un día antes de mi cumpleaños. Entonces fue algo como de doble trauma. Cada año me recuerda que no tengo a mi mamá. Y pues que aún con el anhelo de que llegue con la torta que me prometió, porque pues el día que se perdió me dijo que se iba a comprar la harina y los plátanos para hacerme una torta y aún estoy esperando que llegue. Algo más que me haya, que recuerden de mi infancia, yo diría que el vivir con mi papá fue como algo que marcó también mi vida, que me llevó a tomar decisiones duras y difíciles, pero que aún así se lograron pues, realizar. Ok. Cuénteme un poco de su entorno familiar en su niñez. Mi entorno familiar de mi niñez, pues volviendo a retomar, mi madre desapareció. Desde ese momento tuve que vivir con mis papás. Ellos se habían separado 2 años antes. Habían tenido sus problemas ya familiares bastante fuertes, delicados. Papá tomaba mucho en su entonces y mamá tenía un problema psicológico, un trauma psicológico, podríamos decirlo así, pues no soy médico, pero sí sé que tenía un trauma, un problema en su ¿qué? En su mente. Entonces eso marcó mi vida. Experiencias con papá bonitas muy pocas. Fue más lo doloroso, digamos, de no tener a mamá, vivir con una madrastra, la situación era complicada. Entonces, son más las cosas malas que las cosas buenas de mi niñez. Según su historia de vida, don Gavilán, en el año 1997 usted manifiesta que recuerda un episodio donde su madre atenta en contra de su vida. Usted apenas tenía 8 años. ¿Puede contarme un poco acerca de esa situación? Sí, nosotros vivíamos con mi padrastro en Bogotá y mi papá volvió nuevamente a la finca donde vivíamos nosotros anteriormente como familia y tuvo un problema con el esposo de mi hermana. Esto ocasionó que mi madre tuviera que volver a la casa a solucionar la situación, a, a definir una situación que se presentó, ya que mi hermano pues tuvo que enfrentarse físicamente a los golpes con mi cuñado. Entonces mamá vino a resolver la situación. Esa noche mi mamá habló mucho con mi papá, tanto que hablamos ese día que ellos hablaron tanto que nos cogió la noche. Y mamá tuvo que, no teníamos dónde quedarnos esa noche, entonces papá le dijo que se podía quedar en la casa pero en otra habitación. Yo creo que hoy con mi manera de ver las cosas pienso que mamá no nos soportó. Esa noche mamá se intoxicó, pidió una cerveza y con acetaminofén y otros medicamentos. Se tomó una sobredosis. Yo me desperté a puedo decir más o menos 4 de la mañana. Mamá botaba espuma por la boca. Le limpié la boca y volví y me acosté, pues estaba muy pequeño, pensé que de pronto era algo normal. Pero cuando desperté a las 7 de la mañana mamá estaba fría, no se movía. Yo no le tenía confianza a mi papá, entonces tuve que salir corriendo a buscar a alguien que me ayudara a resolver la situación. Que mamá se estaba muriendo porque no despertaba. Entonces un vecino llegó a la casa de papá y él fue el que lo puso al tanto de la situación. Mamá duró 8 días hospitalizada, tuvieron que hacerle un lavado intestinal bastante fuerte y duró 15 días donde una tía por parte de mi papá tratando de recuperarse.
Bueno, seguidamente, ¿cuál es el recuerdo más significativo junto a su madre? Pues mamá siempre me decía que me amaba mucho, que respetáramos a mi papá. Digamos que el momento más bonito que tuve con mamá fue cuando nos quedamos solos, cuando tuvimos que irnos para Bogotá. Mamá no nos dejaba con nadie más si no fuera una tía de confianza. Nos decía que nos amaba, a mi hermano, a mí y a mi hermano menor. Y creo que eso marcó para mí mi vida porque ya estaba en la etapa de conciencia, de decir que ella lo daba todo por nosotros. Perfecto. ¿Cómo era la convivencia familiar cuando tuvo que vivir con su padre y su madrastra? Fue duro, o sea, no había otra salida. Tenía que ir a vivir con ellos porque mis hermanos no pueden hacerse cargo de nosotros. Mi hermano mayor tenía 20 años, entonces él no tenía la capacidad económica para sostenernos. La familia por parte de mi mamá intentó también ayudarnos, pero nosotros, como no vivíamos con papá, papá lo veíamos cada 15 días. Entonces papá cada vez que lo veíamos nos traía un dulce, un chocolate, entonces nosotros pues decidimos con mi hermano irnos hacia, equilibrarnos también hacia el lado de mi papá por parte del bienestar familiar, debido a que pues pensábamos que con papá iba a ser así, dulce, chocolate, regalos. Pero cuando fui a vivir y convivir ya con ellos la situación fue muy diferente, fue muy dura. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué fue dura? Sí, sí, señor, porque fue dura. Fue dura porque hacía falta mi mamá y nunca le tuve la confianza a mi madrastra que le puede haber tenido a mi mamá. Ella no pudo, me enseñó muchas cosas, pero nunca ocupó el lugar de mi mamá. Eso también generó que en mi vida tomar muchas decisiones que cambiaron el rumbo de mi vida. Bueno, la siguiente, ¿por qué toma la decisión de independizarse siendo apenas un adolescente? Vuelvo y te repito, cuando empecé a vivir con ellos, la situación fue muy dura. Yo viví con ellos prácticamente 5 años, pero fue muy, muy duro porque yo fui como la oveja negra en ese momento. Todos los problemas se rodeaban al lado mío. Papá era borracho, le golpeaba a su mujer, los demás niños, porque ya tenían cuatro, tres niños más y mi hermanastra que no es hija de mi papá. Entonces ya tenían tres y ella cuatro, entonces era la situación bastante difícil. A los 13 años yo ya estaba entrando en la adolescencia y tuve un episodio bastante fuerte con mi papá una noche que llegó borracho a golpear a mi madrastra y yo no lo quise dejar golpearla y casi pues le faltó respeto a mi papá. Ese día, esa noche decidí irme de la casa porque dije no puedo faltar el respeto a mi papá, golpear a mi papá no es la solución y pues no había nada que me frenara a quedarme en la casa. Tenía que salir. Entonces conseguí un amigo que pues me extendió la mano, me fui a vivir a una finca y empecé a trabajar como auxiliar del administrador dentro de la finca. ¿Qué lo motivó a buscar un cambio de vida? La falta de mi mamá, creo que fue primordial. La falta de ese cariño afectivo de mamá me llevó como a cambiar de vida. Nosotros sí, papá toda la vida nos enseñó a creer en Dios. Dentro de todas sus falencias, digamos, papá tenía y tiene una fe en Dios muy grande. Pero igual a mí me gustó cuando mi hermana me llevó a la iglesia. Tomé el cambio de vida porque vi que era necesario, vi que de pronto eso fue lo que le faltó a mi mamá. Más que una ayuda profesional, fue una ayuda espiritual. Porque digamos que eso llenó los vacíos que yo llevaba. Vacíos psicológicos, los vacíos espirituales, eh, los vacíos familiares. Porque cuando llegué a la iglesia yo no encontré gente, encontré una familia. Y eso fue lo que me motivó a cambiar y a seguir donde estoy. ¿Cómo es la relación con su esposa e hijas? Con mi esposa e hijas, muy bien. Gracias a Dios. Tenemos dos hermosas hijas. Eh, Luisa y Charit son muy especiales conmigo. Mi esposa también lo es.
Trato de dedicar lo mejor de mi vida para ellas. Sé que somos humanos y cometemos errores, pero cuando cometemos un error, en el caso mío, mi esposa está para ayudarme, para, para atender mis situaciones, para ayudarme, colaborarme, apoyarme en todas las decisiones. Mis hijas son el motor de mi día a día. Ellas me llevan a ser mejor cada día. Bueno, señor Gavilán, si tuviera la oportunidad, ¿qué le cambiaría a su pasado? ¿Qué le cambiará a mi pasado? No perder a mamá. No perder a mamá porque pues estando ella habría sido diferente. Estando ella habría tenido una consejera, habría tenido una amiga, una confidente, alguien que me apoyara en tantas decisiones que me ha tocado tomar en la vida solo. Y pues no digo que arreglar su matrimonio porque pues igual eso ya hacía muchos años se había cambiado, se había dañado. Pero sí en un momento que yo había podido evitar que mamá se hubiera ido. Finalmente, don Gavilán, ¿cuáles son sus metas y propósitos en el presente y por supuesto en el futuro? En el presente, seguir laborando, seguir trabajando. Creo que Dios me ha regalado un excelente trabajo, compañeros de trabajo que aprecio mucho. Continuar con mis estudios. Gracias a Dios mi esposa me apoya mucho en esta parte y la familia de mi esposa también lo hace. Eh, Sacar a mis hijas adelante, darles lo mejor cada día, enseñarles que la vida no es fácil, pero que hay que aprenderla a vivir. No porque a mí me pasó esto, a mis hijas les tiene que pasar o les va a pasar, no, sino que ellas tengan su experiencia de vida, pero que yo esté ahí para apoyarlas. Señor Gavilán, muchas gracias por su valioso tiempo y por compartirnos un pequeño episodio de su vida. Le agradezco mucho. Dios lo bendiga. Amén, muchísimas gracias. Usted también Dios la bendiga.